Bienvenido al increíble viaje de descubrimiento mientras profundizamos en la historia olvidada de los osos de la guerra. Una historia olvidada. Este relato, que abarca décadas, narra la valentía inquebrantable y el espíritu inquebrantable exhibido frente a la adversidad por los héroes anónimos de la guerra, los osos. Al embarcarnos en este viaje, es fundamental comprender el contexto en el que se desarrolla esta historia excepcional. Es bien sabido que, a lo largo de siglos, innumerables guerras han dado forma a nuestra civilización, con hombres y mujeres valientes, sacrificando sus vidas para garantizar la paz y la libertad. Sin embargo, en medio del caos humano, existía otro grupo de valientes guerreros a los que ahora nos referimos como los osos de la guerra. Hoy en día, su historia épica sigue siendo en gran medida desconocida y no reconocida. La narrativa se desarrolla durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, un punto de inflexión en la historia global. Durante estos periodos tumultuosos, la demanda de coraje y resiliencia alcanzó su punto máximo, y fue durante esta situación desesperada que los osos dieron un paso adelante para escribir su propio capítulo único en los anales de la historia. Impulsados por un instinto inquebrantable y un vínculo inquebrantable entre el hombre y la bestia, marcharon hacia el ardiente corazón de la batalla, defendiendo sin miedo a sus compatriotas humanos. Los osos tuvieron un papel importante en los conflictos. Su fuerza y tenacidad los convirtieron en aliados invaluables en los campos de batalla. No solo elevaron la moral de los soldados, sino que también participaron en innumerables operaciones, incluido el transporte de municiones, la prestación de protección e incluso la contribución a servicios médicos. En muchos casos, su capacidad para detectar avances enemigos resultó fundamental para garantizar una ventaja estratégica. Si analizamos más de cerca este fascinante capítulo de la historia, encontramos numerosos casos en los que estos osos de guerra mostraron un inmenso coraje y valentía. Uno de los cuentos más famosos se remonta a 1942, cuando Wojtek, un oso sirio, fue reclutado en la 22ª Compañía del Ejército Polaco. Rápidamente se formó un vínculo de amistad y confianza entre los soldados y su poderoso camarada, quien eventualmente se convertiría en un símbolo de esperanza e inspiración. Además de ser una mascota entrañable, Wojtek participó activamente en misiones de combate, ganándose una reputación por su actuación estelar en el campo de batalla. Su fuerza excepcional, combinada con el coraje y la determinación que demostró, lo convirtieron en una parte integral de la unidad. Entre sus muchas hazañas, uno de los incidentes más memorables fue cuando se le observó portando proyectiles de artillería, una tarea que requeriría la fuerza de varios hombres. El extraordinario viaje de Wojtek no terminó en el campo de batalla. Después de la guerra, encontró un nuevo hogar en Escocia, donde cautivó los corazones de la gente, dejando un legado impactante. El apoyo y el respeto que recibió de la comunidad local son un testimonio de su innegable coraje, resiliencia y el espíritu inquebrantable que tanto le granjeó el cariño. Otro relato convincente desde los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial nos lleva a Irán, donde el corredor pérsico de Alice ayudó a entregar suministros a la asediada URSS. Durante este periodo crítico, una variedad de animales, incluidos osos, ofrecieron sus servicios. Los osos, en particular, demostraron ser aliados invaluables, sirviendo como parte de una división de transporte y una fuente de motivación para los soldados, contribuyendo en gran medida a elevar la moral en tiempos difíciles. Estas notables historias resaltan el extraordinario impacto que tuvieron los osos durante la guerra, asumiendo sus roles de guardianes leales y compañeros valientes. Su estoica valentía, junto con su espíritu inquebrantable, demostraron ser una fuente de inspiración para quienes luchaban junto a ellos, arrojando luz sobre un aspecto único del tumulto histórico que fue la Segunda Guerra Mundial. Invisible, inaudito, pero inolvidable.
Así es como se puede describir acertadamente el papel de estos valientes osos de guerra. Ya sea en Polonia, Escocia, Irán o incluso hasta la mitad del Pacífico, su impacto fue profundo, sus papeles indispensables y sus extraordinarias historias están grabadas de manera indeleble en los anales de la camaradería entre humanos y animales. Incluso después de la guerra, estos seres valientes continuaron inspirando respeto y admiración. Tal era su contribución. Tal era su valentía. A pesar de las dificultades contemporáneas, estas historias son un símbolo de esperanza y nos recuerdan el altruismo, la lealtad y un espíritu inquebrantable. Subraya la importancia de reconocer todo heroísmo, independientemente del portador, y nos otorga una lente alternativa para ver los anales de la historia humana. En el mundo actual, mientras nos esforzamos por crear un futuro mejor, es importante recordar las valiosas lecciones de vida de las que se hacen eco estos guerreros silenciosos. Dejemos que las historias sobre su resiliencia y coraje sirvan de inspiración, porque es cuando honramos nuestro pasado y sus sacrificios cuando realmente entendemos la importancia de preservar la paz, hoy y siempre. Los osos de la guerra, entonces, son más que meras anécdotas históricas. Sus historias son poderosas alegorías de lealtad, valentía, el deseo insaciable de sobrevivir y la búsqueda eterna de la paz. Nos recuerdan que, sin importar las probabilidades o las pruebas, la voluntad de levantarse y luchar por lo que es correcto y el coraje de perseverar en la adversidad pueden cambiar la historia de maneras inimaginables. Al reconocer su contribución a los esfuerzos bélicos, la humanidad reconoce la interconectividad y la interdependencia que existe entre el entorno dado y sus habitantes. Es este mismo reconocimiento el que es crucial para nuestra futura coexistencia con el mundo natural. Por lo tanto, comprender los relatos de nuestro pasado compartido brinda oportunidades poderosas y pertinentes para la reflexión. No solo nos permite aprender de la tradición, sino que también puede proporcionar perspectivas analíticas cruciales sobre algunas de las cuestiones más apremiantes de los tiempos actuales, incluida la importancia de la paz, la importancia del diálogo intercultural y la necesidad de una gestión ambiental proactiva. De hecho, los osos de la guerra nos ofrecen a todos un terreno de aprendizaje tan oportunista. Así como las historias de Wojtek y otros osos ponen de relieve las extraordinarias historias de valor y coraje, el panorama más amplio pintado por la contribución de los animales al esfuerzo bélico no es menos esclarecedor. La infinidad de formas únicas en las que contribuyeron al combate y a las operaciones de posguerra es a la vez profunda y humillante, con elementos de determinación y coraje que continúan resonando con el deseo humano de supervivencia y paz. Los osos de la guerra ofrecen reflexiones esclarecedoras sobre un pasado difícil pero inspirador. Sus historias son un recurso invaluable para revisitar, deleitar y recordar, especialmente en un mundo como el que habitamos hoy, tan intrincadamente ligado a nuestro pasado. Resueltos más allá de las palabras, los osos de la guerra compartían un vínculo con el hombre mucho más allá de lo convencional. Sus historias hacen eco de la historia de una época de desafíos y sacrificios incomparables, y sus contribuciones, por no reconocidas que sean durante tanto tiempo, reverberan con el espíritu de resistencia y esperanza. A medida que profundizamos en la llamada historia olvidada de los osos de la guerra, uno no puede evitar sentirse abrumado por el sentido del deber, la valentía y la camaradería que estas pacíficas pero feroces criaturas exhibieron durante tiempos tumultuosos. Sus cuentos no son simplemente anécdotas conmovedoras, sino un profundo recordatorio del increíble vínculo que existe entre los humanos y el reino animal. El ingenio a menudo nace en momentos de crisis y adversidad extrema. Esto impresiona mucho a los cuentos de los osos de guerra. Su ingenio, su capacidad de lealtad ilimitada y su resiliencia duradera brindan lecciones invaluables para un mundo que lucha por la armonía en medio de la falta de armonía. Toda gran narración, al igual que la saga de los osos de la guerra,
Es un testimonio del espíritu humano y de su capacidad para afrontar el doloroso pasado e imaginar un mundo más compasivo para el futuro. Sus historias son historias de coraje inquebrantable, de esperanza inquebrantable. A través de reflexiones sinceras y un compromiso consciente de aprender de los errores del pasado, la humanidad puede garantizar que los sacrificios realizados, no solo por nuestra propia especie, sino también por los guerreros silenciosos del mundo animal, no fueran en vano. Los osos de la guerra y sus historias sirven como vibrantes recordatorios del pasado, guiando a la humanidad hacia una acción responsable, conciliadora y pacífica. Sus cuentos, aunque casi olvidados, son un vívido reflejo del tumulto que enfrentó nuestra especie en el pasado y son testimonios silenciosos de los valores esenciales de lealtad y resiliencia. Durante los siglos venideros, la humanidad debe reconocer y reflexionar respetuosamente sobre este capítulo excepcional de la historia de la guerra. La valentía, la resiliencia y la camaradería exhibidas por los osos contienen lecciones invaluables para el futuro de nuestro planeta. Finalmente, reconozcamos y apreciemos los sacrificios silenciosos de estos valientes animales, los osos de la guerra, que estuvieron junto a la humanidad en los periodos más cruciales de nuestro pasado. Sus historias nos recuerdan luchar por la paz, defender la libertad y, sobre todo, respetar la santidad de toda vida. Al concluir este viaje hacia los capítulos olvidados de la historia, es importante recordar que nuestro pasado, por doloroso o fantástico que sea, es lo que nos llevó a este momento. Las realidades de las luchas, amistades y camaradería compartidas por los osos de la guerra han dado forma a nuestro mundo. Asegurémonos de que este invaluable legado no se olvide, sino que se aprecie, preserve y respete. Cuando recordamos la valentía de los osos en el campo de batalla y el amor y respeto que se les brindó después de la guerra, queda claro que la historia de la guerra no trata solo de conflictos humanos, sino de conexiones únicas, de héroes marginados y del proceso continuo de comprensión, curación y perdón. Abracemos el espíritu de camaradería, valentía y resiliencia que definió a los osos de la guerra, y dejemos que los ecos de sus historias nos inspiren a fomentar un mundo donde la tolerancia y la comprensión puedan prosperar. Una de las lecciones más persistentes de sus historias es que la paz y la armonía se pueden lograr cuando se respetan las diferencias y se da la bienvenida a los aliados, sin importar su forma. Nuestra historia nos alimenta con estas historias de coraje, de alianzas entre especies, de voluntad de sobrevivir contra viento y marea. Los osos de guerra son un testimonio único de las extraordinarias capacidades que posee el corazón para condicionar tiempos arduos. Que sus historias nos recuerden que apreciemos la vida en todas sus formas y trabajemos incansablemente para garantizar que la historia no se repita. Extremadamente raros y sorprendentemente valientes, los osos de guerra se aventuraron en la lucha humana, cerrando la brecha entre nuestra especie y la de ellos. Sus historias de valor, su legado y las lecciones que nos enseñan resuenan para siempre. Su coraje sigue siendo una fuente eterna de inspiración, recordándonos que debemos luchar por la paz y preservar nuestro planeta, el preciado hogar que compartimos con los seres extraordinarios que llamamos los osos de la guerra. Gracias por emprender este viaje con nosotros mientras revisábamos este increíble relato de los osos de la guerra. Una historia olvidada. Nos deja con una sensación de asombro, respeto y un aprecio más profundo por el espíritu inquebrantable de estas nobles criaturas, quienes silenciosa pero resueltamente continúan enseñándonos lecciones invaluables sobre la lealtad, la valentía y el vínculo innegable que nos une a todos, el espíritu perdurable de la humanidad. Recuerde, reflexione y, lo más importante, aprenda.